Buenos y santos días a todos. Bendiciones, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura de Ausencia de Felicidad con San Miguel Libre. Gracias, hermanos milagrosos. Gracias por querer estar aquí. Aquí está el hermanito bello, como todos. Gracias. Ya le estamos dando paso. Bienvenidos. Gracias de todo corazón por todas las vías Buenos posibles. días. Hola, San Miguel. Buenos ¿Qué días, tal? ¿qué tal, maestra? Muy buenos días, bendito hermanito. Aquí estamos. Muy bien. ¿Qué tal la Fenomenal. lección de Pues, hoy? ¿el qué? ¿Qué tal la lección de hoy? Muy bien. La estáis Hemos hecho la haciendo lección. a las 6:30, ¿no? Sí, Vale. A ver si alguna mañana me reúno con vosotros. vale. Genial. Gracias. Claro que sí, estaremos encantadas de ello. Y si quieres también en el estudio posterior. Es de las 9:30, ¿no? Sí, Vale. estamos hasta las 11:15, o sea que tienes ocasiones. Y ahora vamos con el libro de Ausencia de Felicidad. Vamos a continuar, si te parece bien, por donde nos habíamos quedado, Sí, todavía en el capítulo 8, sí. y así vamos un Página poquito pasando. 242. Eso es. Muchas gracias. Después estaremos viendo el libro de preguntas más comunes en torno a un curso de milagros. Gracias. Y hacemos la invocación. Venga. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro. Maestro amoroso, Maestro Jesús, precioso, bendito, gracias. Símbolo de pureza, símbolo de inocencia total, que nos recuerda que eso somos todos. Gracias, hermanos valiosos, por llevar a cabo vuestro papel en el plan de Dios. Gracias por completarlo así. Gracias, Padre nuestro, por tu plan de rescate de esta ilusión. Y vamos allá. ¿Quieres que hagamos la lectura de forma que, bueno, o lo lees todo tú o lo acompasamos? ¿Cómo te parece mejor? Lo compasamos mejor. Vale, entonces, ¿lees tú la parte, por ejemplo, de que viene en letra pequeñita y leo yo la parte de San Kenneth Wapnick? Vale, ¿Quieres? vale. Vale, pues entonces comienzo yo con la parte que dice: luego siguieron algunos mensajes personales extensos. El primero de estos contrasta las dinámicas del ego de Helen y Bill y es uno de muchos mensajes de esta naturaleza. El segundo mensaje discute el primer principio en torno a que no hay orden de dificultad en el contexto de la preocupación de Helen de que la oscuridad de su ego era demasiado fuerte para la claridad del amor. Dicho sea de paso, aún estamos dentro de la primera semana del dictado. A lo que responde Jesús: ustedes, Helen y Bill, tienen un problema de identidad, el cual los hace inestables pero de manera distinta.
Él, Bill, carece de confianza en su identidad y necesita fortalecerla. Tú vacilas en tu identidad, Helen, y necesitas un mejor control. No tienen que preocuparse. En respuesta a que Helen sintiese que Dios la abandonaría y, justificadamente, Jesús dijo: Te dije que te perdoné, y eso significaba que toda aflicción y odio que jamás hubieses expresado se ha cancelado. Necesito a los hijos de la luz ahora, y te estoy llamando a que seas lo que una vez fuiste y tienes que ser de nuevo. El intervalo se ha desvanecido sin dejar rastro alguno. Tú que habitas tan cerca de Dios, no debes dar paso a la culpa. La ley kármica exige el abandono por haber abandonado, pero tú has recibido misericordia, no justicia. Ayuda a los niños porque los amas y amas a Dios. Recuerda que un milagro es una chispa de vida, refulge a través de las tinieblas y trae la luz. Debes comenzar a olvidar y a recordar. Este es un punto privado, solo para ti. No es parte del curso. Un milagro es amor. Tú siempre querías regalos y un paquete cerrado era intolerable. Por favor, ábrelo. Actúas como si fuese una bomba de tiempo. Cuando dije un milagro abole el tiempo, podrías volver atrás y repasar el punto en paréntesis. Paréntesis. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Texto capítulo 1, epígrafe 1, 15. Ese sería el principio número 15, que lo leo en un segundito. Todos Vale. los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Amén. ¿Temes que no haya tiempo suficiente para ti? Olvídalo y recuerda que no existe diferencia real entre un instante y la eternidad. Puntos suspensivos. Recuerda que no hay orden en los milagros porque estos son siempre máximas expresiones de amor. Tú si hiciste un esfuerzo máximo por Chit y la única razón por la cual lo hiciste fue porque amabas a Bill. Podrías decirle que piense en eso algunas veces porque él sí necesita señales de amor, pero no siempre las reconoce, debido a que no tiene suficiente confianza. Tú prácticamente diste tu vida por él muy voluntariamente, pero no sabes que a lo que estabas renunciando en verdad era a la muerte. Esto es lo que realmente significa morir para vivir, y me dije a mí mismo que ningún hombre posee amor más grande. Amén. Amén. Qué hermosura, ¿verdad? Pues sí. Por eso la idea de ayudar a los hermanos, ahora visto correctamente, es un honor, es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Por eso el milagro es un servicio, es el mayor servicio que puedes hacer por otro. Querer, apoyar, acompañar, estar aquí para bendecir, ayudar, sanar, servir de utilidad al Maestro Jesús en llevar la buena nueva al mundo. Gracias, Padre. Muy bien, pues ahora sigue diciendo San Kenneth Wapnick. Dicho sea de paso, fue el primero de muchos ejemplos donde Jesús se refiere en el dictado a aseveraciones atribuidas a él en la Biblia. Y dije, y aquí hace San Kenneth un comentario, pero que no corroboramos o no estamos completamente de acuerdo con él. Estas no deben tomarse como que el Jesús histórico realmente pronunció esas palabras. Y realmente, pues, esta afirmación que sostiene aquí el maestro San Kenneth no se sostiene, porque sabemos que Jesús dictó las notas tal como él quería que se dieran a conocer y tuvo tiempo de corregirlas las veces que hicieron falta,
Con lo cual, cuando el Maestro Jesús le decía a Santa Helen, y yo lo que quise decir ahí fue esto, pues así lo entendemos, como que sí que fue el Jesús histórico, aparentemente el que dijo eso, ¿verdad? Lo que sigue diciendo aquí San Kenneth es, sin embargo, puesto que Helen creía que Jesús sí emitió esas aseveraciones, las citas bíblicas se convirtieron en un punto de referencia conveniente para reforzar o ilustrar algo que Jesús le estaba enseñando en el momento. Jesús retorna entonces a su exhortación a que Helen estudie el material dictado. Repasa tus notas de ayer de que tu identidad es fuerte, pero errática. Y es por eso por lo que tienes tanta fuerza de voluntad, pero la utilizas equivocadamente en ocasiones. Bill tenía razón acerca del uso equivocado de este cuando estabas enferma, y era una señal de voluntad sobrehumana totalmente mal dirigida. Tu cuerpo no la necesita, pero tu espíritu, ejemplo, la mente, sí, y yo también la necesito. El propósito de este curso es la integración. Te dije que no podrías utilizarlo correctamente hasta que lo hayas tomado. Mientras tu identificación vacile y la de Bill sea débil, no podrás aceptar el don que te pertenece. Aún estás bajo. Bill se considera a sí mismo demasiado débil para aceptarlo. Tú no conoces aún su poder sanador. Después que hayas pasado el curso, lo aceptarás y lo retendrás y lo utilizarás. Ese es el examen final, el cual pasarás sin dificultad alguna. Las calificaciones trimestrales no se anotan en el registro permanentemente. Esta última aseveración debe ser un estímulo para todos los estudiantes de un curso de milagros o de cualquier camino espiritual a tales efectos. Solo necesitamos hacer lo mejor que podamos ahora, al final. Y el desenlace es tan seguro como Dios, que esto está en el capítulo 4. ¿Lo vas buscando, por favor? Capítulo 4, epígrafe 2, párrafo 5. Y el desenlace es tan seguro como Dios, como veremos dentro de poco. Los errores a lo largo del viaje simplemente desaparecerán. Chan, 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 chan. Estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego, epígrafe 2, el ego y la falsa autonomía, párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Amén. Amén. Qué hermosura, ¿verdad? Y sigue diciendo, la próxima fecha anotada para... Una hora. Un momentito, Gila. Sí, una hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Vale. Vale. Vale, ahora lo hacemos. Perdona, ya está. Gracias. La próxima fecha anotada para las notas es el 28 de octubre y los principios 17 y 18 fueron dictados seguidos de esta alusión a las bien amadas matemáticas de Helen. Leemos primero los principios 17 y 18, por favor. Sí. Principio 17. Los milagros trascienden el cuerpo,
son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Aquí habla Ujú. Helen. Es por eso por lo que no puedes mantener esa situación con ese. Wally. ¿Quién sería? Wally. Wally. Si lo haces, tu propio valor puede calcularse en X, o infinitamente menos que eso. Esto no tiene valor alguno matemáticamente, y por consiguiente es incalculable únicamente en el sentido literal. Entre paréntesis, añadí eso especialmente para Bill, porque él sí necesita muestras especiales de amor. Realmente no lo necesita, pero él sí lo cree. Wally parecía ser un amigo de bueno, de San William principalmente, pero que también tenía contacto con Santa Helen y a la que no le caía muy bien. A Santa Helen parecía no caerle muy bien el hermanito Wally, San Wally. Y entonces Jesús le está haciendo ver que realmente si pretende dejarse a alguien fuera o intentar valorarlo por su cuenta, pierde todo su valor, toda su conciencia de quién es el Cristo, ¿no? Que lo somos todos y lo incluimos todo. Y siguen las notas. He eliminado parte del material, perdón, sigue la redacción de San Kenneth Wapnick, que dice, he eliminado parte del material personal para Helen y Bill, después del cual siguió este mensaje de Jesús para Bill. Jesús, y asegúrate de decirle que si lo besé en la frente y que lo estoy besando nuevamente ahora. Que sí lo besé en la frente. Y asegúrate de decirle que si lo besé en la frente, que sí lo besé en la Que sí. frente, que sí, y que lo estoy besando nuevamente ahora. Él va muy bien, y le estoy profundamente agradecido por sus esfuerzos. En efecto, necesito ayuda con este curso. Así es. Jesús siempre insistía, nos dice San Kenneth Wapnick, en que Bill supiera cuánto él lo amaba. Como discutiremos de nuevo más adelante, los innumerables retruécanos eran una expresión de ese amor. Este no es el lugar para un examen detallado de la libreta de Helen, se refiere a todas las notas de Helen, ¿no? Sin embargo, afirmo de nuevo que para ilustrar la naturaleza íntimamente personal de la relación de Helen con Jesús, sin mencionar su amoroso interés y atención para con ella y para con Bill, presento estos extractos de parte del material personal. Estamos en la página 245. Además, cito de algunas de las correcciones que Jesús les había hecho a Helen para aclarar algunos de los puntos que su ansiedad inicial había opacado. Esto ilustrará además el tono informal y conversacional de principios del dictado, cuyo propósito era no solo presentar el material básico de un curso de milagros en sí, sino el de ser ayuda directa a Helen y a Bill. A menudo, a principios del dictado, como he mencionado antes, la ansiedad de Helen era tal que su audición se afectaba, no en el contenido o significado de lo que se le estaba transmitiendo, sino en la forma o estilo de este. Un claro ejemplo es el que aparece en los actuales principios del milagro 19 y 20. Estos dicen: Principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Principio 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Texto, capítulo 1, epígrafe 1, principios 19 y 20.
Lo que nos está diciendo el maestro San Kenneth es que al final no se vio afectada la transmisión del material, el contenido del mismo, porque el Maestro Jesús a la larga iba corrigiendo lo que no se había entendido en un principio. Si se hubiera quedado la forma tal como a veces ella lo apuntaba al principio, sí que se habría alterado el mensaje, pero como ella aceptó todas las correcciones que fueron necesarias, pues finalmente la forma fue la adecuada, ¿verdad? Por eso, como vemos, la primera parte de la redacción de estos principios, que en realidad no son el 19 y el 20, ambos puntos se refieren al principio 19, de lo que vamos a leer ahora, luego cambió completamente para decir lo que verdaderamente el Maestro Jesús quiso que se dijera. Y dice San Kenneth ahora, pero cuando Helen tomó estos principios originalmente, los mismos decían algo bastante distinto. He aquí la secuencia, comenzando con las notas de Helen y luego las correcciones de Jesús. Principio 19. Los milagros se fundamentan en la ley y el orden de la eternidad, no del tiempo. Principio 20. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Esto hay que corregirlo, que sea el 19 y el 20, porque en ningún caso son el 19 y el 20, ¿verdad? ¿No? En el sentido de que finalmente no quedaron así, No, no, no. como el 19 y el 20. Son los dos, estas dos frases, estas dos premisas, son la conjunción, finalmente quedaron como el principio 19, pero invertidas. Si lees el principio 19, dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó, que es similar a lo que estamos leyendo aquí. Los milagros son una necesidad industrial. La industria depende de la cooperación y la cooperación depende de los milagros. Y la segunda parte del principio 19 que dice, los milagros reflejan por lo tanto las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Y vemos lo que se redactó. En un principio los milagros se fundamentan en la ley y el orden de la eternidad, no del tiempo. O sea que finalmente esto quedó no como principios 19 y 20, sino como el principio 19, ¿verdad? Sí. Y luego dice San Kenneth Wapnick, luego seguía una larga instrucción, jamás registrada en la libreta de Helen, en las notas originales de Helen. Reproduzco extractos de esta ahora como evidencia, repito, del nivel personal de enseñanza que ocurrió durante las primeras semanas del dictado, sin mencionar el amor de Helen por Jesús. Jesús. Los milagros descansan sobre pies planos, no tienen arcos. Bill sería mejor en esto que tú. A lo que responde Helen, más vale que lo sea porque yo no lo entiendo en absoluto. Y estoy comenzando a sentirme muy sospechosa de esto también. Bill, ¿se interrumpió la comunicación o acaso esto significa algo? Jesús, una pista. ¿Tiene algo que ver con M aquí, señor? Bill sabe, esta es una, entre paréntesis, esta es una referencia a la breve oración que Jesús le había indicado a Bill que rezara, vea la página 201. Página 201. Bueno, la página 201 es del Para mí la texto segunda que yo edición sé. es los ídolos de la enfermedad. ¿Cómo? Para mí sería el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. El primer la introducción. No, pero cuando se refiere a la página 201, se refiere a este texto. ¿No? Heme aquí, señor. Bill sabe que esa es una referencia a la breve oración que Jesús le había indicado a Bill en la página 201 de este texto, el que estamos leyendo, desde ausencia de felicidad. Ah, de ausencia de felicidad, vale. Pensaba que era Página del texto. 201. El comienzo de un curso de milagros. Sí.
Aquí podemos ver en la página 201 cuando dice, si leemos desde, también hay interferencias en 3 áreas muy importantes. Podemos leer todo esto, que es muy bonito y que es muy útil a la hora de cómo pedir guía, ¿no? Y saber qué es lo que no hay que hacer cuando se pide incorrectamente. Podemos interferir en que la voz de Dios nos hable, ¿no? Podemos decir, las notas continúan ahora con Jesús en el papel de primera persona. El principal centro de interés sigue siendo Bill. ¿Lees todo eso, por favor? Sí. No puedo responder donde él, Bill, pide equivocadamente. Cuando pide correctamente yo he respondido. Él tiene una tendencia a captar parte de una respuesta y decidir por sí mismo cuándo desconectarse. Debe preguntar si eso es todo. Puesto que yo no sé cuándo se va a desconectar, tengo que ser muy breve e incluso críptico. Él desmenuza demasiado los mensajes. También hay interferencia Esto, perdón un segundito, esto de desmenuza demasiado los mensajes no se entiende si se traduce así. Él acorta acorta. demasiado los mensajes que Jesús le da a él. Chop los acorta en el sentido de que, como lo que hacía San William, se ponía a escuchar, pedía guía, en meditación le pedía al Maestro Jesús, al Espíritu Santo, a Dios que le hablara, pero luego enseguida cambiaba su atención y la ponía en otra parte. Entonces le dejaba muy poco tiempo para que el Maestro Jesús le diera el mensaje que le quería dar, y eso hacía que el Maestro Jesús tuviera que acortar mucho los mensajes, que fuera muy críptico, ¿no? ¿Hay que hacer algo al respecto? Sí, tienes que hacer esto, porque enseguida ya decía, vale, ya tengo que hacer esto, y ya se ponía a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí una de las partes es que se tomara más tiempo en escuchar al Maestro Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿seguimos? Sí. También hay interferencia de 3 áreas muy importantes. 1. Él no tiene mucha confianza verdadera en que yo me comunicaré. Jamás reclama sus derechos. Debe empezar con mucha más confianza. Yo cumpliré mis promesas, pero tú, Helen, no actúas como si en realidad esperases que él lo haga. 2. Él tiene que aprender mejor concentración. Su mente revolotea demasiado para lograr buena comunicación. Sugiere una frase muy corta como «Heme aquí, señor», y no pienses en nada más. Solo recoge tu mente poco a poco de cualquier otro lugar y céntrala en estas palabras. Esto lo llevará a Bill, además, a darse cuenta de que realmente está aquí. Él no está muy seguro. Tercero, dile que se asegure de no confundir tú, Helen, tu papel. Si él reacciona de manera exagerada o te sobrevalora como persona, ambos estarán en peligro. Ejemplo, de su propia culpa. A lo que responde Helen, Jesús, piensa que es el momento de algunas explicaciones para las cuales es probable que ya estemos preparados. Siempre hay riesgos en apresurar las cosas. Todo esto se emprendió debido a que las cosas se están retrasando porque tantas personas perdieron persistentemente más de lo que ganaron. Gracias. Pues retomamos por donde estábamos leyendo, aunque ya, a ver, lo vamos a dejar aquí, si os parece, puesto que es la 1, Vale, para seguir pues lo dejamos aquí ya entonces. con... Sí, nos hemos quedado La idea en es que no quiero recalcar la demasiado de página, un concepto específico. la página 46. 244, 46. 46. Eso, gracias. La página 246.
perdón, ¿me lo repites? La idea es que no quiero recalcar demasiado tu lenguaje específico. Muy bien, pues desde ahí. Mañana, miércoles 12. Muchas gracias. Y nos vamos a seguir viendo donde lo habíamos dejado también. El libro de las preguntas más comunes acerca... ¿Qué pregunta hacemos hoy? ¿La que sigue del capítulo 2? Sí, la que sigue del capítulo 2, Página que 19. es la número 11. Número 11, sí. Eso es. ¿Cómo La se naturaleza de la originó? separación. Sí. ¿Cómo se originó el ego y qué evitará que la separación ocurra otra vez? ¿Vale? Sin lugar a dudas, esta es la pregunta más común de todas. Y tal parece como si cada estudiante de un curso de milagros hubiese tenido curiosidad sobre esto en una u otra ocasión. Nos ha impresionado a través de los años la ingenuidad con que los estudiantes del curso han formulado esta pregunta en muchas formas distintas, mas la pregunta básica en sí puede replantearse de esta manera. Si Dios es perfecto y unificado y tiene un Hijo perfecto y unificado, ¿cómo fue posible que un pensamiento imperfecto de separación y división pudiese surgir en una mente como esa? Bueno, sería una buena pregunta. Fíjate, Fíjate. es que además, ahora que lo estábamos leyendo, me estaba dando cuenta también, estaba teniendo la conciencia, gracias a la información que nos da el Maestro Jesús, de que, por ejemplo, este aspecto de la mente, lo que se preguntaba como pregunta filosófica que regía mi vida era: ¿y cómo surgió el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Que es lo mismo que preguntarse cómo se originó el ego, porque ¿qué es el ego? El La mal. idea de la individualidad, el mal, lo opuesto a Dios, lo opuesto a la bondad, lo concreto, lo opuesto a lo universal. Y precisamente es una pregunta trampa, es una pregunta sesgada, porque la respuesta es que el mal, como nos está diciendo aquí el maestro Kenneth, no pudo surgir si Dios es todopoderoso y lo abarca todo. No queda sitio para el mal, no queda espacio para nada más allá de él, porque si lo abarca todo y no es la voluntad de Dios que el mal surja, pues no surge. ¿Cómo va a surgir el ego? Si Dios ha creado seres universales que son un único ser y que son su misma extensión, que son su ser en dación continua, dándose continuamente. Pues simplemente es que no surgió. Fíjate que el cómo surgió el ego da por sentado que el ego ha surgido. Lo que se pregunta es cómo. Con lo cual hay una premisa anterior a esa pregunta que es: el ego ha surgido. ¿Cómo surgió? Suponiendo que ha surgido, claro está. Pero esa presunción es falsa, porque el ego no surgió nunca. El Hijo de Dios no tiene ego. No estamos aquí, no hemos venido. Esa es la conclusión. Cuando vemos las cosas a la manera de Dios, cuando le permitimos a Dios que nos dé la respuesta. Somos seres universales, somos el Cristo, ¿verdad, San Miguel? La respuesta de Jesús a esa pregunta en el curso se nos presenta dentro de una estructura no dualista y difícilmente satisfaga a una mente intelectualmente inquisitiva que exija una respuesta en sus propios términos. Sin embargo, dentro de la estructura dualista que nosotros experimentamos como nuestra realidad, la pregunta es una aseveración que se disfraza en forma de pregunta, formulada por una mente egoísta de manera que pueda establecer su propia realidad e identidad única. Por lo tanto, el interrogador realmente está diciendo: creo que estoy aquí, y ahora quiero que me expliquen cómo llegué aquí. Esas eran las preguntas existenciales del hombre, ¿no? Cuando la mente se identificaba con el humano. ¿De dónde vengo?
cómo he surgido, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esas eran nuestras preguntas existenciales, las que regían toda investigación filosófica, primero, y después usando el método científico. Primero teníamos los métodos, que eran explicaciones basadas en pues, la invención. Después intentamos usar el método lógico, la razón, para darnos esas respuestas, ¿verdad? Y después, cuando nos inventamos la ciencia, pues decíamos que usando el método científico podíamos darnos respuestas verdaderas sobre quién éramos, de dónde veníamos y qué hacíamos aquí, ¿no? ¿Cuál era nuestro propósito aquí? ¿Cuál era el sentido de la vida? ¿Qué pasaba? Que como partíamos de una premisa falsa de que este mundo existía, pues nunca íbamos a conseguir darnos una respuesta verdadera, ¿verdad? ¿Seguimos leyendo? La conciencia, por ser la primera división que se introdujo en la mente del Hijo, es un estado del ego donde un perceptor y un percibido parecen existir como realidades separadas. La conciencia tiene como resultado un concepto de un yo limitado, que está separado e inseguro, y que parece experimentar un opuesto al verdadero ser tal como Dios lo creó. Y es este falso yo el que cree que está aquí y pregunta acerca de su propio origen aparente, a través de lo cual procura verificarlo. Si vemos el capítulo 3, la percepción inocente, el punto 4, el error y el ego, si leemos el párrafo 2, antes de explicar un poquito más. Sí. La conciencia, capítulo 3, la percepción inocente, epígrafe cuarto, el error y el ego, párrafo 2. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Amén. Amén. ¿Qué somos? Realmente somos mente universal, somos consciencia. Con este, ¿no? Entendiendo, sí, con ese. Con ese. Sí. Eso es lo que somos en la realidad. Somos conocimiento puro, porque si Dios es conocimiento, nosotros también. Con Él y en Él lo conocemos todo, lo sabemos todo, porque en el reino de los cielos, que es reino de abstracción pura, todo se da continuamente a todas las partes para que lo entendamos desde el punto de vista de los que hemos creído que estábamos aquí donde parecía haber partes. Pero en el reino mismo no hay partes siquiera. ¿Qué supuso la conciencia? La idea de que podíamos tener una mente individual, porque al poder ser conscientes de algo, ya surge la dualidad. Ya conocemos a través de unos sentidos por los cuales parece que hay algo fuera de nosotros. Todo lo que se saca de la conciencia, ya sea a nivel antes de lo físico, antefísico, o nivel después de la proyección, conocemos lo que está afuera, nos decimos, ¿no? Antes de la proyección, el Hijo de Dios cree que se ha separado de su fuente y ha dejado a Dios fuera. Ya él no es uno con Dios. Su conciencia pasa a ser privada, su conocimiento ya no es total, sino que ahora tiene una parte de la mente a la que llamamos conciencia. Vamos a conocer aquello de lo que nos hagamos conscientes, trayéndolo a la conciencia, porque ese es el truco por el cual podemos dejar a Dios fuera. Hemos sacado a Dios de la conciencia, nuestra conciencia se ha vaciado de Dios y ahora parece que podemos meter pensamientos privados en ella, que son los pensamientos que nos inventamos por nuestra cuenta. Yo estoy solo, estoy vacío, me he separado, estoy vacío, estoy solo.
Dios está fuera de mí. Esos pensamientos son pensamientos aparentemente privados que no tengo con Dios, ¿verdad? Cuando proyecto el mundo para no sentirme vacío, ¡boom!, los pensamientos de soledad pasan a estar en el mundo, pero he necesitado, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, cada vez que hablamos de esto, los pensamientos del Espíritu Santo, que son los pensamientos de cordura que ponen luz en un sueño de oscuridad. Y por eso la soledad parece poder trocarse en acompañamiento, ¿no? Estoy acompañado por otros. No estoy totalmente solo, hay otros ahí a los que puedo llegar a conocer mediante la percepción, que es el truco que me invento para que parezca que estoy acompañado con otros, que ahora, como adoptamos la forma física, me digo que esos otros son cuerpos. Nos inventamos otro orden de realidad para que así parezca que estoy acompañado. En el párrafo 6 nos dice Jesús, de este mismo epígrafe 4, el error y el ego, dentro del capítulo 3, la percepción inocente, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. Yo me inventé ese sistema de pensamiento llamado ego. El ego es un invento de la mente, como que yo existo como ese El trozo de cuerpo. mente. Primero como trozo de mente, que es mi conciencia. Con el sistema de pensamiento del ego al que recurro para decirme qué soy, me digo que soy un cuerpo y que mi conciencia está metida en ese cuerpo. Por eso me digo que tengo pensamientos privados, que son los que tengo en mi conciencia, de los que soy consciente y que los demás no me corresponden a mí. Y me invento la capacidad de tener memoria, de recordar, para tener una historia personal, pensamientos que digo que son mis propios pensamientos, que son los que digo que pienso con mi personaje, ¿no? Mi personaje se conforma de todos esos pensamientos individuales, aparentemente. Cada porción de mente ahora, cada espacio de conciencia, se dice que tiene pensamientos personales pasados, que son los que conforman mi historia personal. Y que cuando quiero actualizarlos, los traigo a la conciencia y digo, me acuerdo de que cuando tenía 3 años hacía tal o cual. Y el resto del tiempo lo meto en la memoria. Me acuerdo que no lo tengo en la conciencia, lo hago inconsciente, lo dejo en la memoria. ¿Verdad? Todos estos trucos, porque nada de eso es verdad, son para que parezca que yo soy un personaje corporal que vivo en este mundo que no está aquí. Sí. ¿Y qué sería realmente la conciencia? En una respuesta corta. ¿Cómo podríamos La la conciencia? conciencia es la reducción de la consciencia a su mínima expresión. Tú eres una conciencia, yo soy otra. Pero con Dios somos la consciencia de todo, el conocimiento. ¿Sí? Rita. Santa Rita. Chiqui, chiqui. ¿Se me ha oído? ¿Se entiende esto? Sí, un poquito. Si lo puedes repetir, mejor que mejor. Sí, claro que sí. Volvemos a retomar esta idea. Si le ponemos el trocito que le falta. Antes de la separación, éramos uno con Dios, ¿verdad? No había separación entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Éramos la unidad.
todo luz, todo vida, todo indistinguible, abstracción pura, ¿verdad? Sí, ¿Sí, San Miguel? En el sí. momento en que creemos que nos podemos separar de Dios, surge la conciencia. ¡Chan! El Hijo de Dios ya no tiene todo el conocimiento, conoce solo una parte, un ser individual. Sí, Esto es un espacio de conciencia, esto es mi mente, sí. que me digo que está en un cuerpo, ¿verdad? Yo tengo aquí mi mente a la que llegan pensamientos que si son del ego, la oscurecen. Pero si vienen del Espíritu Santo, me clarifican la idea de que en realidad yo soy el Cristo. Cuando yo, la mente, que ahora se ha creído separada de su fuente, me dejo guiar por el Espíritu Santo, que se creó en el momento en que yo, la mente, creía que me separaba de Dios, surgió el Espíritu Santo, porque yo me estaba empezando a decir que había abandonado a Dios y que era la nada, porque lo único que surge es la nada. Ajá. Pero la mente en ese momento, al tener el recuerdo gracias al Espíritu Santo, la mente se puede reconocer como el Cristo. El símbolo verde sería el símbolo de el Cristo, la mente en unidad, que no está separada, sino que es una. Porque cuando me reconozco como el Cristo, gracias al Espíritu Santo, ya no soy un ser vacío, no soy una conciencia vacía, hueca, un espacio mental vacío, sino que soy el Cristo, porque nunca me separé y estoy en mi hogar. Ajá. Entonces, cuando yo creo que me separo de Dios, la conciencia es la reducción de la mente a la mínima expresión, a un puntito en el universo. Porque como lo que hemos usado es el truco de la proyección, cada una de las partes ahora tiene una conciencia. Y tú te dices con tu conciencia que eres, tú en conciencia, ¿quién eres? Miguel. Pues Miguel. Y yo en conciencia, ¿quién me reconozco que soy? Hilda. Eso guiada por el ego, claro está, que me dice que soy un cuerpo físico. Yo soy Hilda Núñez porque tengo estas características de humana, ¿no? De mujer, de una edad, de tal, de cual. Pero cuando tengo el recuerdo de la verdad, gracias al Espíritu Santo, mi mente puede recobrar la conciencia de que soy el Hijo de Dios. Y entonces mi conciencia es total o consciencia. Conciencia pura. Conciencia total, que es lo mismo que decir conciencia o conocimiento, porque si lo sabes todo, lo conoces todo, eres consciente de todo. Y por eso ser consciente de algo, comprender algo, conocer algo es amarlo. Por eso amar y conocer verdaderamente es lo mismo. Conocimiento y comunicación perfecta son lo mismo. Nosotros estamos aprendiendo otro lenguaje, porque estamos aprendiendo ahora cómo son verdaderamente las cosas. Cuando tú Entonces, conoces, entonces, la conciencia es una parte de la mente, ¿no? sí, es la mente que se cree separada y entonces solo es consciente de una parte De pequeña. una parte. Vale, 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 vale. Ahora lo he entendido, ahora lo he entendido. Ahora lo he entendido. Es la mente que se cree consciente solamente de una parte. No, Eso no, es, no entra en conciencia de que es toda la mente. O sea, eso digamos es. que tenemos conciencia de la mente un 5%, ¿no? Hay un 95% que no lo sabemos, por decirlo así. No, a ver, no te cuentes cuentos matemáticos que no, porque eso es, eres consciente de una ínfima parte de qué eres tú en el universo, una mota de polvo. Sí. Mm. Cuando te crees un personaje, cuando te crees un cuerpo, de que eres consciente de tu película frente a cuántas películas en el mundo que nos contamos. Pues así, no intentes hacer números porque no va de eso.
esto no tiene nada que ver con que el cerebro usa una pequeña parte para No, no, conocer. ya, No, ya, ya. eso es una falacia que nos hemos contado, Vale. porque ni siquiera se sostiene en el mundo de la ciencia. Este aspecto de la mente que ha estudiado la biología del cerebro sabe que eso no es así. Aparentemente lo sé de antes porque tenía un padre médico que me hablaba mucho de estas cosas Ah, y tu padre gracias era a Dios médico. Tu padre era médico. mi papá parecía ser médico, sí. Ay, qué bien. Entonces, la conciencia es la mente. Pero esto es, a ver, termino la idea para que esto quede claro, porque es una de las falacias que se usan en el mundo de la forma y que es falsa dentro de la forma también. Todo lo que no se usa se atrofia. Esto es una prima del funcionamiento de este mundo de las formas. Mm. Si no usáramos una parte del cerebro, desaparecería. Solo hay que ver qué pasa con las células musculares cuando uno tiene un brazo inutilizado durante un tiempo, el músculo se reduce a la mínima expresión. Si partes del cerebro no se usaran y solo usáramos una parte, esas partes del cerebro habrían desaparecido. Porque como digamos, la vida en el mundo de la forma usa la economía de recursos porque está el principio de escasez, donde no hay vida no se llevan nutrientes. Si hay células que no están haciendo ninguna función, el organismo no les mandaría sangre con nutrientes y desaparecerían. Entonces no tiene sentido esa idea, para que no se siga repitiendo, ¿no? Porque también en el mundo de la ilusión se repiten ideas de ese tipo sin ninguna base ni siquiera científica, ¿no? Y decías, perdón. Entonces, la conciencia es la mente. La mente que se cree separada. La mente que se cree separada. Correcto. Es que lo estoy apuntando en el libro. Claro, claro. La mente que se cree separada. Por eso tú, cuando crees conocer en este mundo, conoces a través de qué? De lo que nos decíamos que, como decíamos que éramos un cuerpo, la mente se decía a sí misma que era un cuerpo, nos decíamos que conocíamos a través de los sentidos físicos, ¿no? Te conozco a ti porque te veo y digo, uy, mira, la imagen del que he dicho, porque me baso en mi historia personal pasada, he conocido a Miguel. Te reconozco por la imagen mental que me digo que guardo en mi memoria de que tú eres Miguel porque veo tus características ilusoriamente físicas y digo que tú eres Miguel. Y digo, conozco a Miguel, te estoy viendo. ¿Mm? ¿Verdad? Pero en realidad es todo un proceso de, el ego me dice, ese es Miguel. Y yo digo, sí, sí, es Miguel. Y es mentira. Porque si yo ahora acudo al intérprete cuerdo, ¿qué me va a decir el Espíritu Santo? No es Miguel, es San Miguel o Miguel el Cristo. Porque en realidad es un ser de luz hermoso y perfecto. Tengo otro intérprete que ya no me engaña, porque el ego me dice, tú lo que percibas con los sentidos, eso es lo que es. Y yo la mente, que me dejo someter por las falacias, las mentiras, ¿no? Del ego, pues decía, sí, sí, es Miguel, es Miguel. No, no. Ahora yo la mente, ya a los dictámenes tiránicos, a las tergiversaciones del ego, les digo que no. Y digo, no, ese no es Miguel, ese es Miguel el Cristo, Miguel Mm, Cristo o San Miguel, porque es bendito, es puro, es mi mismo ser. Me veo ujú. como igual. Ahora acepto solo la interpretación del Espíritu Santo. Ya no conozco por los sentidos como estaba haciéndome antes. Me estaba autoengañando con eso. Sino que ahora sé que eso no era conocimiento, sé que eso era una percepción, era una interpretación y era falsa. Y al perdonar tengo la otra interpretación, la del Espíritu Santo, la correcta, que no depende de los sentidos físicos para conocer la verdad, porque tengo un recuerdo de la verdad aquí, del reino del conocimiento, gracias a este otro sistema de pensamiento que también es simbólico, pero no dual, el del Espíritu Santo, Vale. ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí hoy. Muy bien. Nos quedamos en esta En esta pregunta. misma pregunta la Vale. retomamos y así afianzamos todo lo que haya que afianzar, ¿verdad, corazón? En el párrafo 4 nos quedamos. Muchas gracias, Gilda. La verdad que me ha quedado claro lo que es la conciencia. Lo que es la conciencia, que es la mente que se cree separada, es la parte, es por eso
se le dice que pertenece al ámbito del ego, porque no existe. Claro. La conciencia realmente no existe. No Existe la existe, conciencia. existe la conciencia o una conciencia que es consciente de la totalidad, Sí, porque se amplía. Si nuestra conciencia, que creíamos que era solo los pensamientos que albergábamos como seres individuales y que eran mis propios pensamientos, ¿no? Esa conciencia se amplía y uno es consciente de la totalidad. Cuando se perdona, somos conscientes de que en realidad somos el Cristo, que es una conciencia compartida, colectiva. ujú. Me queda ¿Verdad? claro. Gracias. Muy bien, pues gracias. Mañana a las 12:30, sí. Vale. A todos, gracias por estar, bendiciones. Y nos vemos mañana a 12:30 de la mañana, hora española. Gracias. Santa Carmen Cabanilla, Santa Loli Cruz, gracias a todos, Santa Liliana, Santa Lilian Hernández, Santa María Caballería. Para la conciencia individual, pero la conciencia individual, ¿a qué responde? La conciencia es la mente que aparentemente ahora individualmente cada uno de nosotros tenemos que gestionar nuestro espacio mental y decidir no responder al ego, no validar sus ofertas, sus pensamientos, entregarlos a la expiación para su deshacimiento y sí responder a los pensamientos de Dios aceptándolos como nuestros verdaderos pensamientos. Yo soy ese espacio de conciencia, yo soy este espacio de conciencia que está decidiendo que no es un ego, que no es una conciencia vacía, sino que es una conciencia llena, gracias al Espíritu Santo, que es al que admito ahora y me convierto en el Cristo. Mi conciencia es crística, que entonces se amplía hasta abarcarlo a todo. Ahora que cogeré un trozo grande de verde para que se vea que cuando yo la mente desecho al ego que me hace creerme muy chiquitita, lo que obtengo es una conciencia universal. Haré un trozo más grande de este verde para que se vea, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Lo podemos hacer aquí, me viene la idea de hacerlo así, ¿no? Así lo abarca todo. Es una conciencia universal, ¿verdad? Lo abarca todo, todo, todo. Al acercarlo a la cámara, ¿verdad? Lo abarca todo. Gracias. Qué divertida es la Gracias. salvación. Sí, cariño. Bendiciones. Todo el amor. Nos amamos. Gracias. San José Luis Acevedo, Santa Maica Pérez, Santa G. Álvarez, gracias. Bendiciones. Gracias a ti también, Santa María, a todos. San Luis, Prestes, gracias. Gracias.